Muy buenos días, mi nombre es Betsaida Marilis Salazar Barceló. Mi maestro es Héctor Manuel Díaz Esquivel, quien imparte la materia de química. Hoy les hablaré sobre avances científicos de la química. La tabla periódica es la piedra roseta de la naturaleza. Para el no iniciado es solo un center de largo de recuadros numerados, cada uno de ellos con una o dos letras, dispuestos con una extraña simetría asimétrica. Sin embargo, para los químicos revela los principios organizativos de la materia, es decir, los principios organizativos de la química. A nivel básico, toda la química está contenida en la tabla periódica. Eso no quiere decir, naturalmente, que toda la química sea evidente a partir de la tabla periódica, ni mucho menos. Sin embargo, la estructura de la tabla refleja la estructura electrónica de los elementos, y por tanto sus propiedades químicas y su comportamiento. Tal vez lo más apropiado sería decir que la química comienza en la tabla periódica. El químico y profesor ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev es el científico ruso más famoso en nuestros días. Fue el descubridor más reconocido de la tabla periódica, que basó en la ley periódica descubierta por él y que creía que era una ley de la naturaleza. Mendeleev fue el último de los 6 descubridores de la tabla periódica a quien se atribuye su paternidad, que le llevó a la fama cuando propuso la primera versión de la tabla periódica en 1869. Perteneció al grupo de codescubridores de la tabla periódica y sin duda alguna es el más consistente de todos ellos. Se distingue Mendeleev de los pioneros y codescubridores de la tabla periódica por su fe en su descubrimiento, que continuó estudiando, enriqueciendo y situando los nuevos elementos a lo largo de los años. Su dedicación al estudio de la tabla periódica, al ordenar los elementos químicos por su peso atómico creciente, lo condujo a la predicción de nuevos elementos y avanzar algunas de sus propiedades. Se permitió corregir el peso de los átomos de algunos elementos que consideraba erróneos. A otros los situó en un lugar distinto que les corresponde por su peso atómico. Moseley, a quien se le atribuye el honor de haber descubierto el número atómico tras graduarse en la Universidad de Oxford en física y matemáticas, entró como demostrador de física en la Universidad de Manchester bajo la supervisión de Ernest Rutherford. Su investigación consistía en analizar los espectros de rayos X de alta frecuencia cuando enviaba la radiación de electrones o rayos catódicos contra la superficie de diferentes muestras metálicas. Para ello, registraba sobre placas fotográficas la frecuencia caracterizada de los rayos X emitidos por cada uno de ellos. Gilbert Lewis se hizo especialmente famoso por su teoría sobre los enlaces químicos y por su definición del ácido y base. En 1916, Lewis promulgó una teoría sobre determinados enlaces químicos denominados enlaces covalentes, que se generan entre elementos no metálicos que presentan 4 o más electrones de valencia, sin llegar a 8. Esta teoría se basa en el ordenamiento de los electrones en torno al átomo. Para el hidrógeno, que como máximo puede tener 2 electrones rodeando al núcleo, el enlace entre 2 átomos resulta de la compartición de un par de electrones que son aportados de 2 átomos. El desarrollo de la tabla periódica no hubiera sido posible sin los conocimientos de Canizaro. Para los 60 elementos que hasta entonces se conocían, este químico suponía que si los átomos eran individuales, entonces en una molécula debían existir necesariamente un número entero de cada tipo de átomos presentes en la molécula. Y si se conocía la masa atómica de cada uno de los elementos presentes en la molécula, se podía saber con facilidad la masa total de la molécula. A partir del conocimiento de los pesos atómicos de los elementos y de la masa en el que se obtenían, muchos científicos se dieron a la tarea de encontrar la manera más adecuada para organizar los elementos químicos. Pauling propuso la teoría de valencia TeV como una teoría más química e intuitiva para explicar el enlace y la estructura molecular, debido a que TOM es más fácilmente implantable en un programa computacional que la TeV. Aquella se desarrolla más que esta.